¿Quién me falta? María de Jesús. Bueno, yo quiero entrar a la UPD también o a la normal para ser maestra de primaria o Sí. también me gustaría estudiar psicología para hacer como algo sobre sexología. Muy bien, pues sí sabes que puedes combinar las dos carreras y ser psicopedagoga. Sí, Órale, no, sí pues sabía. excelente. Estaría muy bien, ¿eh? Y yo creo que hay pocos psicopedagogos aquí en Durango, en el norte. Entonces sería muy buena porque ahorita lo que se está necesitando mucho precisamente es esa parte, ¿no? Esa parte de que necesitamos combinar carreras o no ser tan cerrados a una especialidad, sino tener opciones para lo demás. Muy bien, ¿no? Pues oigan, agradecerles muchísimo que me compartan y con la confianza de siempre, ¿no? Que, que hayamos ya tenido una elección, ¿no? De carrera y una elección de vida, porque pues esto es una elección de vida, ¿sí sabían? Que es lo que ustedes deciden para que su vida tome un rumbo, tome un camino. Y yo creo que hay un nervio bien especial ahí, ¿no? Ahorita yo creo que más cuando se acerca el tiempo a que tenemos que presentar el examen, tenemos que prepararnos y ver qué viene. ¿Ya hicieron el tutorial que les mandé? ¿Ya están practicando en el tutorial que les mandé al inicio del semestre? ¿O no lo han usado? La verdad. Yo lo calé un ratito nomás, Muy bien, Marlene. pero me empezó a doler la cabeza y ya mejor me fui a dormir. La idea, Marvin, y a los demás también, es que nos vayamos familiarizando con el tipo de preguntas que vienen, porque imagínate, llegas y no sabes ni cómo van a venir las preguntas, ni cómo están formuladas, ni cómo están estructuradas, y la idea es que con estos tutoriales nos vamos a ir familiarizando. Hay una aplicación también que se llama Guía Interactiva Ceneval. Esa apenas me enteré hace unos días, entonces si gustan bajarla a través de Play Store o la otra tienda de celulares, ¿cómo se llama? Los iPhone, ¿cómo se llama? Apto, ¿Cómo? apto. App Store. Ujú. Entonces, ese es lo que ustedes tienen que buscar, se llama, incluso lo pueden estar practicando, también viene directamente de Ceneval, entonces, pues bueno, todo lo que ahorita les puede ayudar para que se familiaricen más que todo con las preguntas, con el tipo de reactivos, con el tipo porque sí están complicadillos, yo cuando los he practicado, los he hecho, sí se me hacen así como que complicadillos, entonces la idea es que se vayan familiarizando. Oigan, pues vamos a iniciar, somos muy poquititos, no sé qué pasó con los demás, pero la idea es que estemos muchos, ¿no? Que no estemos tan poquitos, pero bueno, entonces ya dimos 13 minutos casi 13 minutos de tolerancia y vamos a dar inicio porque sí tenemos mucho material que ver, que estudiar, entonces pues con la idea de siempre de que ustedes puedan ocupar estos aprendizajes, estos conocimientos, ¿para qué creen? Para su Ceneval. Entonces, lo que tengo de material esta ocasión les va a servir mucho para que ustedes lleven un poquito más de conocimientos en este tipo de exámenes, en este tipo pues lo que puedan preguntarles. Entonces, vamos a dar un paseo así muy ligero sobre el tiempo, ¿no? Un paseo sobre el tiempo para que veamos o conozcamos de presente hacia atrás algunos de los movimientos sociales que más han detonado el cambio social en nuestra sociedad mexicana. Entonces, la idea es que ustedes ahorita en este momento tienen su libro en la mano, supongo, y que veamos, después de que haga la presentación, veamos algunos puntos interesantes, importantes que vamos a detectar ahí en su libro. Yo les voy a decir cómo, pero en su momento. Entonces, ahorita les voy a compartir lo que tengo preparado en material para iniciar esta sesión, ¿no? Entonces voy a compartir. Son muy poquitos, ya apenas somos 13. Pero bueno, vamos a compartir. Ustedes me comentan si ya está viéndose.
Sí. Ya está, muy bien. Entonces, tenemos que es nuestra clase número 3 del segundo periodo parcial. La materia, pues la materia de sociología, ya están llegando un poquito más. La materia es la materia de sociología número 2, sexto semestre. Y pues para la reflexión, como siempre, les tengo preparada una capsulita para que nos ponga un poquito a reflexionar, ¿no? Entonces, si gustan apagar cámaras, por favor, y pues nos vamos a poner atención en lo que se va a presentar en pantalla. ¿Qué les pareció? Muy inesperado al final. Aborto. ¿Por qué? Qué inesperado. A ver, platíquenme.
Pues porque la mamá siempre pues hizo lo mejor para su hijo, ¿verdad? En este caso, pues darle uno de sus ojos. Ajá. Y el niño creció con la idea de que pues sí, o sea, con una idea errónea de su mamá y pues al final no pudo convivir con ella y hasta que se murió se dio cuenta de la realidad y pues eso está muy triste. Está muy triste, María. Muy bien. Jaciel, ¿qué dices? Ay, mamá, ya lo que voy a decir. Lo primero, A ver, platícanos. ¿no? Que la mamá trabajaba que no le faltara nada a su hijo. Trabajaba de cocinera en la escuela. ¿Y conoces algún caso similar, Jaciel? Por ahorita no. No. Muy bien. Pero sí hay casos, ¿no? A los demás sí, Sí, sí hay casos que se pueden ver de esa manera y que pues, muchas veces nos avergonzamos de nuestros padres, de nuestros familiares y finalmente pues no sabemos qué hay detrás de toda la historia que ellos han vivido y todo lo que han dado por nosotros, ¿no? sí. Muy bien, bueno, pues espero que les haya gustado y vamos a pasar a la siguiente diapo y no sé si lo estén viendo ya, de nuestro presente al pasado se llama, ¿sí lo ven? Sí. Se llama Movimientos Sociales en la Historia de México y pues vamos a ver algunas líneas del tiempo, nada más para ir recordando cómo se va conformando nuestra sociedad a través del presente y un viaje al pasado. Entonces les voy a compartir ahora una línea del tiempo que tengo preparada para ustedes y nos vamos a ir del presente al pasado. ¿Me dicen si ya lo están viendo, por favor? Sí. ¿Listo? Muy bien, entonces empezamos. Yo creo que podríamos irnos más adelante, pero vamos a empezar con el 2017, ¿sale? Dice gasolinazo, ¿sí lo ven ahí? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, Sí. entonces no sé si ya se aperturó una ventanita ahí donde está diciendo lo que es el gasolinazo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Yo Sí, no. profe, sí alcanza a ver. Ay, ya, ya. ¿Sí? Muy bien, dice, durante el mandato de quién, de Peña Nieto, se realizaron varias protestas por el gasolinazo, entre ellas el 1 de junio del 2017, debido al rechazo por el aumento en el precio de la gasolina. La protesta ha generado conmoción y han habido más declaraciones de inconformidad por parte de la ciudadanía hasta ahora. Entonces, eso fue en el periodo de Peña Nieto y pues es un alza en el precio de la gasolina y pues incluso aquí en Durango se tomó las instalaciones de Pemex y mucha gente se unió a la causa de que no se diera ese tipo de aumentos tan fuertes en los combustibles, porque sí va a afectarnos a todos, ¿no? Y muchos decían, ¿por qué si a mí pues yo ni siquiera carro tengo, ¿no? Entonces, pero usas un transporte público que utiliza combustible o también pues los transportes que llevan tu mercancía, en este caso todo lo que tú compras o consumes, pues se transporta, entonces ahí se usa el combustible y pues afecta necesariamente todo lo que es la canasta básica y los implementos. Hay otra aquí que se llama, en el 2016, que es otro movimiento social que se llama Marcha de la Gente, aquí lo vamos a abrir, no sé si ya lo estén viendo. Sí. Entonces, en el 2016, en septiembre 2, dice que durante el mandato también de Peña Nieto, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esto es CENTE, son un sindicato, continúan con las protestas en contra de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque acuérdense que nos pusieron ahí, nos presentaron una reforma que teníamos que adoptar todas las instituciones y pues hubo levantamientos, hubo mítines y hubo todo este tipo de revueltas porque se pretendía que muchos de los maestros de educación básica se fueran a hacer un examen y ese examen pues indicaría si estaban aptos o no para ser docentes de educación básica. Entonces estaba muy fuerte esa revuelta, que por un lado pues afectaba su salario, ¿no? Pues su situación laboral más que la parte de capacitación educativa.
Aquí tenemos otro. En el 2014, el movimiento en respuesta a la desaparición forzada de 43 estudiantes de Iguala. ¿Se acuerdan de esto? Yo creo que sí se acuerdan de Yotzinapa, ¿no? Ese nombre yo creo que no se Sí, olvida ya, ¿verdad? Que marcó la historia de México. Y ocurrió después de varios episodios. son 43 estudiantes que desaparecieron supuestamente por, no se sabe si por grupos armados de organizaciones delictivas o por parte también de las Sí. policías o de la seguridad del gobierno. Y pues esta desaparición pues han estado encabezando diferentes movimientos sociales que pues protestan por esta desaparición. Esto fue el 27 de septiembre del 2014. Nos vamos a 2014 también, pero al 17 de febrero hubo un movimiento en el Politécnico Nacional. Esto es el Todos Somos Politécnico, donde el mandato de Peña Nieto también, debido al conflicto que ocurrió en la Escuela Superior de Arquitectura e Ingeniería, por los cambios en los programas y planes de estudio. Entonces, todo esto el movimiento busca también que se tomara en cuenta la opinión de todos, ¿no? Luego viene el movimiento en el 2013, el movimiento magisterial también, porque en este caso es otro movimiento también durante Peña Nieto, el mandato de Peña Nieto, en contra de los manifiestos expuestos en la reforma educativa, lo mismo que estábamos hablando más adelante, en el 2000, que dijimos 10 y en el 2014, ¿no? Y luego, pues esto también, los padres se unieron a este movimiento, ¿no? Ahorita, si me hacen favor, le toman captura porque lo vamos a trabajar esto, ¿no? Lo vamos a trabajar, vamos a clasificar todos los movimientos, de qué tipo son, social, político, económico, cultural. Entonces, vamos a otro movimiento que pasó en mayo de 2012. Esto es Yo Soy 132, durante ahora ya del mandato de Calderón. Un movimiento surge buscando la democratización de los medios de comunicación, la creación de un tercer debate entre los candidatos presidenciales y el rechazo a la imposición de Peña Nieto como candidato presidencial en 2012. Esto fue conformado por estudiantes de educación superior y al final terminó por realizar el tercer debate sin la presencia de Peña Nieto, ¿no? Entonces, todo esto se lo estoy platicando porque ahorita lo vamos a trabajar y vamos a ver en qué tipo o en qué clasificación podemos tener ahí, de acuerdo al libro, estos movimientos. 2011, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta es una caravana por la paz que ocurrió durante el sexenio de Calderón también y se creó en respuesta a la sociedad civil de México a la violencia que se vio en el país a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, aguas con eso, porque este fue un movimiento también muy fuerte, pues tipo pacifista, ¿no? Y luego en el 2009, el junio 5, la marcha por lo ocurrido en la guardería ABC. Si alguien recuerda esto, pues es una guardería que se incendia en Hermosillo, Sonora, y pues dejó 48 niños fallecidos, ¿no? La manifestación se realiza por parte de los padres como liderando este movimiento y para pues que se sacaran a los culpables de este incendio, porque está involucrado también, aparte de organización gubernamental, todo lo que es la parte que se encarga de tener la seguridad en este tipo de establecimientos de servicio, ¿no? Y luego vamos a 2006, esto es en julio 2, entramos al fraude electoral. Las elecciones del 2006 provocaron un descontento entre la población, principalmente declaraciones del PRD por un posible fraude. Esto dio de inicio el movimiento de López Obrador para solicitar un segundo conteo de votos. Desde que entonces que andaba ya López Obrador luchando por ser líder nacional, en este caso presidente, ¿no? Y luego ahora sí vamos a junio 17, la APO en Oaxaca, es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y pues llamada APO, se conforma de muchas organizaciones, sindicatos, asociaciones y colectivos. Surgió para manifestar la inconformidad de la represión policial en contra de los maestros, perpetrada por el gobierno de entonces Ulises Ruiz, el gobierno del estado de Oaxaca. Muy bien, vamos a otro movimiento, la Marcha del Silencio. En el 2005, imagínense cómo estaba de lleno el Zócalo de la Ciudad de México,
fue por ciudadanos que, pues de toda índole, ¿no? Profesores, estudiantes, militantes y simpatizantes de Morena por la inconformidad de la ciudadanía ante la incompetencia del gobierno de Vicente Fox y con la esperanza depositada en López Obrador para que reorientara el país. Desde entonces había ya una protesta manifestada por López Obrador, ¿no? Ahora el movimiento de Atenco, esto es el octubre del 2001, donde el presidente Vicente Fox quería construir un aeropuerto internacional expropiando las tierras pertenecientes a los campesinos de la zona. Un grupo de personas del FPDT, organización, organizaron pues una huelga en contra del decreto de expropiación y los títulos de propiedad de más de 4,000 familias. El movimiento terminó con la victoria de esta organización, ¿no? Esta organización, y pues el movimiento se le llamó el movimiento de Atenco. Ya le tomaron capturita, ya vieron cuántos movimientos fueron y cuáles son. Porque ahorita los vamos a organizar, ¿eh? ¿Estamos listos? Espérame tantito, profe. Tómenle capturita para que sepan cuántos movimientos vamos a trabajar ahorita. Ya. ¿Listos? Muy bien, vamos a la siguiente línea del tiempo. Ya vamos para atrás, ya se fijaron que vamos para atrás, ¿verdad? Si ya le quieren ir tomando captura, lo pueden hacer. Bueno, yo me voy a ir hasta acá, hasta a donde nos quedamos ahorita, del movimiento de Salvador Atenco, y vamos a la matanza de Acteal en 1997, ¿no? Incursión paramilitar de la localidad de Acteal, donde fueron atacados indígenas, tzotziles de la organización Las Abejas, en el interior de una iglesia cristiana. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. El crimen oficialmente fue castigado, pero diversas fuentes jurídicas consideran que el procedimiento pues fue altamente inadecuado, por lo que la comunidad sigue exigiendo garantías, ya que es un crimen, este crimen permanece impune. ¿Y si saben quién estuvo involucrado en esta matanza de Acteal en 1997? Ni se imaginan. Un presidente que fue ahorita multinombrado, Peña Nieto también, ¿sale? Entonces Peña Nieto era el gobernador del Estado de México cuando sucedió esta tragedia. Entonces nos vamos a la huelga de la UNAM en 1999, donde pues se aprueba el incremento de las cuotas de un 20 centavos a 10 salarios mínimos para preparatorias y 15 para licenciaturas. Entonces, en esta huelga, pues existen 600 activistas detenidos liberados en días siguientes. Se rompe con la entrada de la Policía Federal Preventiva, pero entonces el movimiento había perdido en mayoría del apoyo que había tenido, aunque logró que se propusiera inicialmente evitar la implementación del cobro de las cuotas, denominado el Plan Barnes, perdón, y continuar con prácticamente la gratuidad de la UNAM. Entonces, ustedes saben que en la UNAM cobran todavía, creo que $1 o centavos, ¿no? Por entrar. Esto fue porque se hizo un movimiento y no se dejó que se cobrara más dinero de lo que era. Muy bien, vamos a 1994 con el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, conformado o liderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, ¿no? Compuesto por su mayoría por indígenas y con principios marxistas, lo que acabamos de ver la unidad pasada. En el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este es USA y Canadá con México, cuando un grupo armado tomó varias cabeceras municipales de Chiapas, los zapatistas emiten la declaración de Reserva Lacandona, en la que declaran la guerra y la salud, educación y más derechos, ¿no?, básicos para los indígenas, y esto pues fue durante el sexenio, durante el gobierno de ¿quién creen? Si fue en el 94, ¿de quién creen? Carlos Salinas de Gortari. Muy bien, vamos a otro movimiento de 1988, donde hubo un fraude electoral orquestado por este señor también, Carlos Salinas de Gortari, que mientras se realizaba el cómputo de los votos se reportó un fallo en el sistema encargado de reportar el conteo de los votos, de los sufragios. En la medida que se realizaban, este incidente causó acusaciones del fraude de la elección del presidente de la República, ¿no? Y ahí está
la figura de quien lo orquesta. Otro movimiento en la corriente democrática de 1987, el señor que está en la fotografía es hijo de don Lázaro Cárdenas del Río, y pues él se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre, pero es Cárdenas también. Tuvo sus orígenes en el Partido Revolucionario Institucional, encabezado por el C. Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, y pues toda la gente que quería democratizar y poner al país, quitarle la presencia del PRI al país, ¿no? Y ya me acordé, es Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, en este caso, pues se cree que hay un fraude también electoral, que es el que orquesta el señor que acabamos de ver ahorita, que es Carlos Salinas de Gortari. Muy bien, vamos a 1982 con la huelga de un refresco muy conocido en el sur de México. El refresco se llama Pascal, ¿no? El gobierno de la República decretó un aumento obligatorio a los salarios y el dueño de Pascual aumentó que no podía financiar este aumento porque era del 10 al 30%. Iniciaron una huelga. Después de 3 años el gobierno dio la razón al movimiento obrero y el dueño se declaró en bancarrota y cerró la refresquera Pascual. No era Pascal, era Pascual. Se procede a rematar todos los activos de esta empresa. Y fueron los mismos trabajadores los que compraron fundando la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual SCL. Entonces, son movimientos que a lo mejor ustedes no habían escuchado mencionar, ¿no? Pero son este tipo de movimientos que nos han dado cambios en nuestro país, ¿no? Vamos a ver los últimos ya. Sí le tomaron fotografía a lo anterior, ¿verdad? O me fui muy rápido. Yo sí le tomé. ¿Sí le tomaron? Muy bien, entonces Sí, profe. vamos a irnos ya a los últimos, ¿no? Estos son los últimos movimientos que vamos a ver, pero yo creo que entre estos están los más importantes también de los que han tenido lugar en nuestra historia de México. Y pues entonces vámonos rápidamente con 1971, ¿no? Todavía no nacía yo nací en el 73. Se desarrolló una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey. Fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones. Entonces, ya después del movimiento del 68 hubo más movimientos. Julio 22 del 68, movimiento estudiantil de 1968, fue un movimiento social en el que además estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional participaron también profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México, y que fue disperso el 2 de octubre del 68 por el gobierno en ese entonces. ¿Quién estaba al frente de ese gobierno? Del sexenio durante la matanza del 68, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Eso va a ser... Sí me acuerdo de la cara, pero no me acuerdo del nombre. Va a ser pregunta de Ceneval, ¿eh? Tienen que decirme quién, porque si no, si los van a preguntar ahí en el Ceneval. ¿Quién estaba del presidente, que fue el que mandó reprimir militarmente a los estudiantes? Y pues hubo una matanza muy fuerte y una represión a la ciudadanía. Fue Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz. Muy bien. Entonces vamos al 64. El movimiento médico comenzó en noviembre de 1964, cuando los residentes internos del Hospital 20 de Noviembre, el más importante del país, y hasta el momento lo sigue siendo, reclamaron el pago de aguinaldos atrasados, y entre ello fue un despido masivo de 206. En respuesta a los despidos se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, se comenzó a organizar paros, pues para protestar lo que ellos consideran justo, ¿no? Luego vamos al 59, la huelga de ferrocarriles de 1959 en México, iniciada por la sección 15 del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros, que lanzó una iniciativa para integrar una comisión por aumentos de salarios. Casi eso, si se fijan, se va a lo económico, ¿no? A la parte económica. Número 5, abril de 1958, movimiento magisterial de 1958 en México. Fueron una serie de huelgas y movimientos sociales donde participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas, y que fue reprimido por el gobierno mexicano. Entonces, también el gobierno volvió otra vez a hacer de las suyas. Y luego viene el movimiento muy importante que pues hasta la fecha ha estado dando
ahorita su manifestación, y esto es el movimiento feminista que inicia en 1953, y pues lo principal que estaban solicitando pues era la inclusión de las mujeres en el voto femenino, ¿no? En la democracia del país, y se logró. Muy bien, vamos a un movimiento de 1943, donde Rubén Jaramillo toma como bases las ideas revolucionarias del zapatismo y defendía el reparto agrario, ¿no? Este señor pues, ha considerado dentro de la historia de la época moderna un luchador, un guerrillero que pues buscaba que se regresara o que defendía las tierras, ¿no? Igual que como lo defendía Emiliano Zapata, pero ya esto después de la revolución en 1943. No se les olvide ese nombre, ¿eh? Rubén, ¿qué? Jaramillo. Jaramillo, muy bien, porque es pregunta de examen también. Movimiento estudiantil de 1940, en agosto 20, dice que 120,000 estudiantes del país se movilizan y paran sus labores en contra de la represión y asesinato de 3 estudiantes de la Universidad de Michoacán. Si se fijan que el de 68 no ha sido el único movimiento de estudiantes, o sea que desde el 40 hubo ya movimiento de estudiantes. Entonces, ya nada más para terminar con este tema de lo que estamos viendo, antes, durante la Revolución Mexicana, un detonante, vamos a decir, la gota que el vaso derramó dentro de la Revolución Mexicana también fueron 2 huelgas muy importantes. ¿Sí se acuerdan ustedes cuáles huelgas fueron? Son muy buenos en historia ustedes. Recuérdenme cómo se llaman esas huelgas. Una de minera y una de telas. Una en el sur y otra en el norte. Las dos, una huelga fue en Sonora y otra en Veracruz. ¿Se acuerdan? ¿O les doy más pistas? Denos más pistas, profe. Bueno, entonces, estas 2 huelgas pues trajeron consigo un movimiento social muy fuerte que vino a cambiar, vamos a decir, pues la manera de pensar de los mexicanos en el momento. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a que no tenían ellos ¿cómo se llaman? Lo justo en salarios, las jornadas laborales y toda esta parte, no la tenían bien establecida y la veían como un tipo de esclavismo. Y esto fue en Sonora, ya se había dicho, la minería, eran 2 mineras muy grandes, estaban en Cananea. ¿Cómo se llamó esta huelga? La huelga de Cananeo. Cananea, muy bien. Ya les tuve que decir la respuesta, ¿no? Y pues la otra huelga, pues casi pegada, ¿no? La huelga de Cananea y la de Río ¿qué? Río. Río Verde, Río Azul, Río Negro o Río Blanco. ¿Cuál se les hace más apropiado? Las 2 huelgas más grandes que tuvo previo a la Revolución Mexicana fue la huelga de Cananea y la huelga de Río ¿qué? Sur. Río Río Blanco. Blanco. Río Blanco, no se les olvide, ¿eh? La huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco, porque esas son preguntas también de examen. Entonces, bueno, según lo que ahorita pudimos lograr en ver, ir viendo estas líneas del tiempo, vamos a tener que ir clasificando, pero antes quiero presentarles otra cosa, ¿sí? Voy a dejar de presentar esto y les voy a presentar otra cosa, ¿no? Lo que traemos para reforzar un poquito los conocimientos, y ustedes ya van a ir clasificando cada movimiento que les acabo de platicar, me los van a ir clasificando si son de tipo político, si son de tipo social, si son de tipo cultural o si son de tipo económico. Entonces ustedes me los van a ir clasificando esos movimientos mientras yo les pongo esta presentación.
Vayan viendo, si quieren, vayan viendo en su libro también, pero ahorita pongan atención aquí en lo que les voy a presentar. Me dicen si ya se está viendo. A partir de 1950, el mundo entero daba pasos agigantados hacia cambios sociales muy fuertes. Esto iba acompañado con... ¿Sí se está viendo? Sí, profe. Sí, muy bien. Pongan atención porque les va a hacer una revolución industrial en nuestro país y una revolución también en las conscientes de las mentes que empezaban a exigir igualdad de oportunidades. ¿Cómo era la vida para estas personas que querían y reclamaban sus derechos? Para saber más, ve el video. Comenzamos. No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así. En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había pan. Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El tema que veremos el día de hoy es desigualdades y movimiento social. El aprendizaje esperado dice que reconozcas las causas de la desigualdad, el descontento político y la importancia de la participación social. Así que sin más, comenzamos. Jóvenes y explosión. Término que se utiliza para referirse a la liberación del calor, de la luz o de la energía, o también lo que te pasa cuando mezclas Cheetos con Chocomil. La explosión fue el meanda del 2 en la época de los 50 en México. Y es que hubo en México una explosión demográfica muy grande, principalmente por toda la gente que estaba yéndose de los pueblos a las ciudades. La razón fue debido a que la gente buscaba mejores oportunidades para vivir decentemente. Eso hizo que la población creciera más que la nariz de Pinocho cuando dice que él es un niño de verdad. En el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, el crecimiento en las ciudades creció al 100%, tanto así que las fábricas se vieron beneficiadas para emplear a trabajadores y hasta la esperanza de vida creció en aquel tiempo. Todo iba viento en popa, pero llegó un punto en que las ciudades seguían creciendo y creciendo y creciendo, que se sobresaturaron de gente. Tanto así que las fábricas ya no necesitaban más mano de obra, por lo tanto muchos trabajadores quedaron desempleados. Al ser la ciudad un lugar en el que vivir era un poco más caro que vivir en el pueblo, la gente optó por irse a las periferias de las ciudades con la finalidad de vivir de una manera más económica. Esto, quieras o no, traería consigo una crisis social y económica considerable. Debido al incremento de la población, se desencadenaron ciertas malas consecuencias. Las ciudades eran incapaces de cubrir las necesidades básicas de su población a través de la vivienda, de la salud, de la educación y del trabajo. Era algo que empezaba a carecer las ciudades. Servicios públicos básicos como el agua, como el drenaje, como la electricidad y la misma seguridad comenzaron a escasear en todas las ciudades de nuestro país. Y a pesar de eso, como les comento anteriormente, la gente seguía llegando a las ciudades. Tanto así fue que la mancha urbana creció cada vez. Es así como la sobrepoblación en las ciudades y el crecimiento industrial empezó a generar muchísima contaminación en nuestro país. En un principio, cuando empiezan a llegar todas estas fábricas, no estaban reguladas en cuestiones de ambiente. Es por eso que las fábricas extranjeras que venían aquí soltaban altos contaminantes que afectaban a las personas que vivían en los alrededores de las fábricas. Lamentablemente, hasta el día de hoy, sigue habiendo esos problemas. En Monterrey, las pedreras y toda la contaminación visual que hay en el ambiente se percibe como una de las ciudades con más contaminación en nuestro país. No se diga Ciudad de México, hoy en día también es una de las ciudades más contaminadas. Y no es necesario ir hasta el cerro más alto para ver cómo las ciudades están llenas de contaminación. Lamentablemente, solo basta con que te asomes a la ventana de tu salón y vas a ver que esa nube gris que parece que va a llover, no, esa nube gris son nubes de contaminación. Jóvenes de los movimientos, si no, no te voy a hablar del movimiento naranja, tan famoso ya, sino te voy a hablar de los movimientos sociales, políticos y gremiales que fueron parte del México de 1950 en adelante. Por mencionarte, algunas de las manifestaciones más importantes fueron las que se dieron en la época de Adolfo López Mateos. Estoy hablando de las huelgas o las manifestaciones de los trabajadores del ferrocarril. Este movimiento estaba inconforme con el salario que se percibía
para los empleados, también con el acceso a vivienda y a la salud, en parte por el sindicato tan malo que había. Había mucha inconformidad por los trabajadores. Al exigir estos derechos, el gobierno no fue mediador, no fue un conciliador, simplemente rechazó lo que estas personas exigían, despidiendo en total a más de 10,000 trabajadores y arrestando a los principales líderes del movimiento. Esta sería una de las principales huelgas para que más grupos de la población empezaran a manifestarse. Otro movimiento importante fue el que se dio con los maestros de educación primaria. Ellos exigían un aumento a su salario y un acceso más confiable al sistema de salud, por lo cual el gobierno y la policía reprimió este movimiento para que no hicieran marchas y la cosa lamentablemente hasta ahí quedó. Otro movimiento importante fue el movimiento estudiantil que explotó en 1968. En este movimiento participó todo tipo de gente: profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México estaban unidos con los estudiantes. ¿Y cómo se da el inicio de este movimiento? Pues, aunque no lo crean, este movimiento surge entre una pelea de dos prepas, la Isaac Ochentera y la Vocacional 2, por un partido de fútbol americano. Por una bronca entre chicos de preparatoria, la policía tomó la decisión de arrestar y encarcelar a ciertos estudiantes que agarró en ese momento, lo cual sería un ejercicio sistemático de la policía para aplacar a cualquier tipo de movimiento que no le pareciera al gobierno. Como en la época de 1960 se estaban dando cambios muy radicales en todo el mundo, la liberación femenina cada vez era mayor, sobre todo también en San Francisco, en Estados Unidos, estaba movilizando todo lo referente a la cultura hippie, en donde el consumo de sustancias tóxicas y la liberación sexual eran parte de la juventud. Estas ideas también llegaron a los estudiantes y a los jóvenes de esa generación en México. Es por eso que al ver ciertas injusticias que hacían con los estudiantes que reprendían, los mismos estudiantes elaboraron un pliego petitorio en el que exigían y demandaban ciertas garantías. Una de ellas era que los estudiantes no fueran amenazados o no fueran encarcelados por manifestarse pues pacíficamente en esos mítines que empezaban a hacer los estudiantes. Otro punto era que el gobierno les diera compensación a las familias de los estudiantes que habían muerto en manifestaciones. Por último, pedían la libertad de los líderes estudiantiles que se encontraban encerrados y el encarcelamiento y destitución de los policías que habían arrestado a estas personas. Incluso el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, se unió a este movimiento, a lo cual el gobierno tachó a este movimiento y al rector de la UNAM de tener nexos con líderes comunistas de otros países. Ya ven que estamos hablando de la década de los 60 y en ese momento se estaba desarrollando en el mundo la Guerra Fría. Las protestas provocaron que la policía reprimiera cualquier movimiento estudiantil de manera sumamente agresiva. Incluso el presidente más feo que hemos tenido en la historia de México y versión mexicana del señor Burns, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, se sirvió de una policía encubierta para detectar a los líderes estudiantiles, encarcelarlos y seguir por debajo del agua reprimiendo el movimiento. Tanto fue así que cerraron talleres en donde se elaboraban panfletos, cartelones y mantas acerca del movimiento y las ideas que tenían los estudiantes, y se detuvieron a sus dueños. La situación se pondría extremadamente tensa cuando el 30 de julio en 1968 se decidiera que el ejército mexicano pusiera en base, en estado de sitio, a la UNAM. Sí, el ejército estaba muy pendiente y había establecido campamentos en la UNAM, lo cual era una clara respuesta a que se callaran la boca y que no hicieran manifestaciones. Algo que no les he mencionado, y no les he mencionado porque apenas se los voy a mencionar, fue que México era organizador de los Juegos Olímpicos de 1968, el mismo año del que estamos hablando. Y a falta de 10 días para que se encendiera la antorcha de este evento deportivo a nivel mundial, el gobierno decidió actuar fríamente. Es así como el 2 de octubre de 1968,
en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, los estudiantes, mientras realizaban una manifestación, fueron acribillados por parte del ejército y por parte de la policía secreta del gobierno. Los estudiantes y la gente que vivía en los departamentos cercanos a la Plaza de las Tres Culturas vivieron realmente una historia de terror. Hoy en día aún no se sabe cuántas personas murieron. En un principio, el gobierno encargado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz mencionó que debido a los movimientos y a ciertos infiltrados se habían muerto alrededor de 25 estudiantes. Pero hay testigos que señalan que desde los edificios se veían cómo el ejército acomodaba a más de 40 cuerpos de fila en fila para llevárselos. Hoy en día hay ciertas cifras que tratan de develar la gravedad de este momento en la historia de México. Se dice que entre 150 y 250 personas fallecieron realmente ese día debido a la represión de manera agresiva por parte del gobierno. 150 personas que estaban exigiendo, pues de manera pacífica, mejores condiciones para estudiar, para vivir. 150 personas que tenían un papá, una mamá, un hermano que los esperaba al regresar de la manifestación y nunca llegaron. Después de este día, el movimiento estudiantil se mermó mucho. Los líderes fueron encerrados en la cárcel de Lecumberri. Algunos escaparon y fueron perseguidos durante varios años por el gobierno. Otros nunca se volvió a saber nada. Y cuando ustedes lean acerca de este movimiento, encontrarán la frase 2 de octubre, no se olvida. Un movimiento con gran fuerza, un movimiento con gran espíritu que trataba de expresarse libremente, que trataba de hacerse escuchar y que lamentablemente el gobierno no escuchó. Un gobierno que a los 10 días de esta masacre encendió la antorcha de paz en los Juegos Olímpicos de 1968. Paz, tal vez manchada de sangre. Y bueno, jóvenes, ¿qué haremos durante el resto de la semana? En la primera actividad revisaremos... Muy bien, ¿qué les pareció? Más o menos sí. Sí, le agarraron. Ok, pues ya sigue el ejercicio ahora sí. Y pues vamos a empezar contigo, Jaciel, de una vez. La huelga de Río Blanco, Jaciel. ¿Cómo la clasificas? Yo el último, profe. No, nada más dime si, no es que te equivoques, económica, social, política, cultural. La de Río Blanco, que fue antes de la Revolución Mexicana. Yo le contesto lo otro, profe, esa póngaselo a otro, porque lo hace muy bien. Pero tú, nada más dime, social, política o económica. ¿La de Río Blanco? Sí. Es donde estaban queriendo, estaban solicitando que les dieran mejores condiciones de trabajo, mejor salario. ¿Económica? ¿Sí? ¿Económica, profe? Económica, pues tiene rasgos económicos, pero más bien lo que ellos se querían era laboralmente hablando, económicamente hablando también, pero más bien el apoyo era social, ¿no? Social, ¿por qué? Porque ellos querían mejorar socialmente su economía. Entonces, más que todo es más social que económico. Gracias, Jaciel. Karen, Jocelyn. Dígame. Cananea, huelga de Cananea. A ver, espéreme. Social, económica, política, cultural. ¿Cómo lo considerarías tú? ¿Sobre qué decía? ¿Sobre qué hablaba? También condiciones laborales. Es muy similar a la de Río Blanco. Pues entonces podría ser social y parte económica. Muy bien, muchas gracias, Karen. Vamos con Miriam. Ahí estás, Miriam. Sí, profe. Yo soy 132, movimiento que se dio por parte de estudiantes también. Yo soy 132. ¿Cómo lo consideras? ¿Económico, político, social? Social. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Ángel Manuel Pérez Camargo.
Diga. Movimiento de Atenco, durante el gobierno de Vicente Fox, donde querían hacer un aeropuerto en unas tierras y no las querían pagar. ¿Te acuerdas? Es político, ¿no? Político económico también. Muchas gracias, Ángel. Leslie, Vanessa, Sí. el movimiento del Ejército Nacional de Liberación Nacional, Ejército Zapatista, perdón, de Liberación Nacional. ¿Debería ser político? Político y también social, Social. porque querían ellos también que se les tomara en cuenta a los grupos indígenas, ¿se acuerdan? Y también podemos considerar lo cultural. Gracias, Leslie. Wendy Belém. Dígame, profe. Derecho al voto de las mujeres, Wendy. Social. Social y político también, ¿no? Por lo que querían influir en el poder, ¿no? Muchas gracias, Wendy. Seguimos con Marvin. Marvin, el movimiento del aborto, Marvin. Marvin. Marvin, ¿no estás por ahí? Carlos, Roberto. Carlos Roberto. Sí. Movimiento del aborto. Yo diría que es social, ¿no? Y Social. también político. Social No. y político porque quiere influir en lo político. Muchas gracias, Carlos. Laurita, Carolina. Laura, Carolina Valero Luna. Juan Pablo Díez. Mande. El movimiento LGTB más. Social. Social, muy bien, muchas gracias. A ver si ya regresó Marvin. No regresó. ¿Dónde? Marvin, el movimiento feminista, Marvin. Social. Social, muy bien. Laura, Carolina Valero. Yo estoy en el celular de Karen porque se me apagó el... Ok. Entonces déjate, digo cuál. Sí. Sería el de las redes sociales. Sería como social, ¿no? Totalmente, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, ya más o menos sí tuvimos pienso yo que un buen aprendizaje. Lo del libro lo vamos a dejar para la próxima clase, porque la idea pues era tener un acercamiento a lo que comenta el libro acerca de los movimientos en México, y pues ahí les había comentado de las páginas que íbamos a checar, pero ya el tiempo ya no nos da, entonces lo vamos a verificar la próxima ocasión. Y pues la próxima semana ya es la semana de nuestro proyecto integrador. Comentarles que si lo quieren ir checando ya, tengo proyectado que ustedes hagan un muy pequeño curso, un pequeñito curso en una página que se llama aprende.org. Aprende.org es una plataforma que diseñó Carlos Slim, en cuanto a capacitarse para el empleo, pero ahí viene un tema muy importante, muy interesante, que nos va a hacer reflexionar acerca de la globalización. Entonces, la próxima semana, si alguien gusta o tiene la inquietud de irlo ya haciendo ese pequeño curso, me comenta y ya les puedo mandar cuáles son los datos con los que tienen que entrar para que ustedes puedan hacer ese mini curso, y lo que me van a entregar para comprobar que sí hicieron el curso les envía un certificado digital, y ese es el que me enviarían a mí como un curso terminado exitosamente.
Es muy fácil de entrar, no sé si alguien haya entrado a esa plataforma de aprende.org, capacítate para el empleo de Carlos Slim. ¿Alguien ha entrado? ¿No lo conocen? Se los voy a poner aquí en el chat, ¿no? Les voy a poner cómo se entra. .org. Si gustan anotarlo, aprende.org y el curso sería ciudadano para que lo vayan viendo si gustan. El curso se llama Ciudadano Global. Y ese sería nuestro proyecto integrador para la próxima semana. Ya con ese iríamos cerrando. Le va a servir mucho para el Ceneval también. Está diseñado para que tengan conocimientos de lo que es la globalización y cómo estamos insertados nosotros en esta dinámica, ¿no? Aprende.org y el curso se llama Ciudadano Global. Si quieren irlo checando, si alguien tiene alguna duda, me lo puede hacer saber por muchas gracias, Miriam, por el WhatsApp, y ya yo les voy indicando cómo ingresar y todo eso. Les puedo mandar el link también de eso, pero pues con esto ya podemos entrar. Es un curso que no cobra datos, si son Telcel, no cobran los datos, no cobra, es totalmente gratuito si son Telcel, ¿no? Si son de otra compañía, entonces sí hay cobro o cargo a datos. Oigan, pues les agradezco mucho y pues les envío un abrazo y muchísimas gracias por el esfuerzo, como siempre, de estar aquí conmigo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacérmelo saber en este momento, y no sé si haya quedado alguna inquietud, Jaciel, Karen, Miriam, que ya quedamos muy poquitos, Ángel, Leslie, Wendy, Marvin, Carlos y Juan. ¿No? No. No, profe. No, pues muchísimas gracias entonces y cuídense mucho, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere, y pues hay cualquier duda, saben que estoy disponible en el WhatsApp. Cuídense mucho, un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego.